Ana se doctoró en 1996 en el grupo de Físico-Química de Superficies y Medios Porosos de la Universidad Nacional de San Luis, bajo la dirección del doctor Georgios Gravlich. Trabajó desde entonces en problemas de segregación, compactación y flujo en sistemas granulares, últimamente con énfasis en la resuspensión aerodinámica de partículas. Es investigadora principal del CONICET y profesora titular de la Universidad Nacional de San Luis, y dirige el Laboratorio de Medios Granulares del Instituto de Física Aplicada de dicha universidad. Y bueno, la hago corta y los dejo con Ana. Ana, te doy la palabra. Ok, muchas gracias, Alejandro. Bueno, cuando uno lo presentan así como que dice, ya estoy viejo, pero muchas gracias por permitirme darles esta charla hoy. Yo la voy a dar en castellano, mis transparencias van a estar en inglés, así que, por supuesto, si hay preguntas en inglés o alguien quiere a lo largo de la... If someone wants to interrupt me during my talk, I will be able to stop and to try to translate if it is necessary. So I apologize, but I will talk in Spanish today. Bueno, la idea es hablarles un poco de la historia que tuvimos como grupo, en realidad, tratando de simular el problema de la resuspensión de partículas por fuerzas aerodinámicas, ¿no? Tal como Alejandro recién decía, los intereses que últimamente estamos teniendo, parte de nuestros intereses en el Laboratorio de Medios Granulares en San Luis, es en la modelización de estos problemas de resuspensión de partículas. Así que hoy me parecía que podía ser interesante para ustedes, ya que nosotros no somos fluidistas en nuestro grupo, poder acercarles muchas de las, digamos, de los problemas que hemos tenido a lo largo del planteo de los modelos de simulación de este tipo de fenómenos. Bien. ¿Por qué vamos a estudiar esto? Bueno, ustedes saben que el hecho de que una partícula esté adherida en una superficie, por ejemplo, esto que vemos acá, ¿no? Partículas de tierra, arena, polvo, aún estando adheridas en una superficie, pueden ser puestas de nuevo en suspensión, en el ambiente, por ejemplo, debido a la acción de una fuerza mecánica cualquiera, en particular, por ejemplo, el viento, ¿no? Fuerzas aerodinámicas. Por supuesto, esto está muy relacionado con problemas medioambientales y, en particular, bueno, en zonas áridas o semiáridas como en la que vivimos nosotros, en la región de Cuyo, esto es un problema muy común, sobre todo cuando hay explotaciones mineras, por ejemplo. Por lo tanto, bueno, la aplicación que puede tener es muy amplia, empezando por la salud humana, siguiendo por problemas, por ejemplo, de la suciedad que pueda haber en los microcircuitos o nanocircuitos, en donde una partícula del orden de un micrón puede cambiar profundamente las características de, por ejemplo, un oscilador, un microoscilador. Por supuesto, en aquellas industrias que manipulan polvos, como puede ser la industria alimenticia, la farmacéutica, también están presentes en las aplicaciones. Y yendo en particular a algunos de los problemas que nos han motivado fuertemente a nosotros, es los de la seguridad nuclear, en donde, por ejemplo, los accidentes donde se pierde vacío en un reactor nuclear pueden provocar justamente el disparo de partículas al ambiente que están cargadas y que pueden ser muy peligrosas, ¿no? Ni qué hablar si uno se remonta a estos 2 últimos años donde hemos vivido esta cruel pandemia, en donde el hecho de la posibilidad de propagación de un virus montado en una micropartícula y aerosolizado nos puede llevar a consecuencias peligrosas para la salud. En todos estos ejemplos que les voy dando, uno ve que las partículas en general no son esféricas, ¿está bien? La mayoría de las veces nos vamos a encontrar con partículas irregulares. Y ya van a ver por qué remarco esto. En general, lo que nosotros queremos
es por lo menos tener un mapa, digamos, ante cualquiera de estos problemas, tener una idea, un mapa o una curva que nos permita decir cómo es la fracción de resuspensión de partículas que se van a desprender de la superficie ante la acción de una fuerza aerodinámica, y en particular, si por ejemplo pensamos en un túnel de viento, uno quisiera poder obtener una curva como esta, es decir, la fracción de resuspensión de partículas resuspendidas, desprendidas, en función de la magnitud de la velocidad del stream dentro del túnel de viento o la velocidad del viento en la situación física en la que estemos. Bien, entonces el problema conceptual simplemente digo, aunque irónicamente, es partículas de polvo más viento. Así de simple, algo tan común, ¿no? Sin embargo, tan difícil de modelar. Si, por ejemplo, nosotros consideramos partículas esféricas, ¿no? Por ejemplo, estas hermosas esferitas de vidrio, en superficies que parecen ser bastante lisas, digamos, como podría ser una superficie de acero inoxidable, como la que se ve acá en la fotito de arriba, aún este problema es muy difícil de resolver. Aún así, nosotros en la naturaleza vamos a encontrar rugosidades en la superficie, por lo tanto la situación no va a ser tan bonita como la de la foto de arriba, sino que se va a ir complicando. Y que hablar, como ustedes deben saber más que yo, lo que significa modelar un flujo turbulento o poder caracterizar y estar seguros de que la capa laminar, la capa viscosa, va a contener a la partícula que nosotros queremos analizar. Y ni que hablar si tenemos en cuenta que la partícula no es una esfera, sino que presenta características bastante irregulares, como por ejemplo esta partícula de tungsteno que les estoy mostrando acá. Bien, por lo tanto el escenario físico implica resolver o conocer o modelar tanto fuerzas de adhesión, la interacción partícula-superficie o partícula-partícula, como fuerzas aerodinámicas, en el caso de que estemos hablando de resuspensión por este tipo de fuerzas. Obviamente hay otros casos. Cada una de ellas implica desafíos todavía muy importantes para nosotros los estudiosos del tema, digamos. Bien. Simplificar el problema significa, en el caso de resuspensión, hablar de una esfera montada sobre una superficie, deformada por la acción de las fuerzas de adhesión y sometida a las fuerzas, básicamente a las fuerzas que vemos acá en el esquema. Suponiendo que está inmersa en la capa viscosa, podemos hablar de que la esfera va a sufrir una fuerza de lift, una fuerza de drag, va a sufrir una fuerza de fricción en el caso de intentar moverse paralelamente a la superficie, y va a estar sometida a una fuerza de adhesión que la va a unir a la superficie, más por supuesto la fuerza de la gravedad. Bien, bueno, este esquema es el que, digamos, se usó y se usa actualmente en el modelado de la resuspensión de partículas. Sin embargo, si bien podría no ser cuestionado a lo largo de toda la historia de estudio, hoy por hoy, cuando uno puede acceder a una mejor caracterización cada vez más detallada de lo que son las partículas irregulares del orden de los micrones, vemos que el problema es bastante más complicado que el de una esfera. Por ejemplo, acá tenemos partículas, de nuevo, partículas de tungsteno, como las que les mostraba recién, o partículas de explosivo tipo RDX, como ven ustedes acá, que distan bastante de ser esféricas. De hecho, en una caracterización de la circularidad en función del diámetro de las partículas, uno ve que la circularidad se aparta bastante de la idealidad de circularidad 1, que representaría una esfera, ¿verdad? Bien, si nos concentramos en este problema, en tratar de encontrar cuáles son las condiciones críticas para iniciar el movimiento de una partícula, para saber cómo es que se desprende de la superficie, vamos a discriminar tres mecanismos básicos, ¿no? Hay otros, hay más, pero los básicos son estos, ¿no? Un mecanismo de rolling, la partícula va a rodar, ya lo vamos a ver,
un mecanismo de sliding y un mecanismo de pull-off o eyección. Como ustedes ven, estas son simplemente las ecuaciones dinámicas, críticas o estáticas, si vamos a hablar de justo el momento en el que va a iniciarse el movimiento, en donde vemos que participan, obviamente, las fuerzas aerodinámicas de drag y de lift y las fuerzas de adhesión. Bien, entonces, en nuestro esquema de partícula esférica y inmersa en la capa límite viscosa, vamos a tener un mecanismo de pull-off asociado a la fuerza de lift o a un movimiento, digamos, vertical, entre comillas, un movimiento de rolling asociado al balance de momentos y un movimiento o un intento de movimiento de sliding relacionado a las fuerzas paralelas a la superficie donde está adherida la partícula. Bien, aparte del problema de las fuerzas de adhesión, donde se está haciendo un buen progreso hoy por hoy gracias a las técnicas de medida como por ejemplo AFM, la caracterización de las fuerzas aerodinámicas sigue siendo, todavía, sigue estando en pañales para el caso de partículas un poquito más complicadas que las esferas. Vayamos un poquito a la historia y a lo que hoy todavía se usa en el modelado de este problema, aún para partículas no esféricas. Se utiliza justamente el planteo que hace O'Neill allá por el año 68, en la corrección que él va a hacer, o el análisis que va a hacer para la fuerza de drag en una partícula apoyada sobre una superficie. Y lo que él justamente quiere hacer es buscar este factor F de corrección por la presencia de la pared. Él determina su valor, aquí lo tenemos, y a partir de allí arranca toda una historia de cómo ir modificando esta ecuación o irla evaluando a medida que surgen escenarios diferentes. Hallow, 5 años después, en el 73, investiga de manera teórica y experimental el movimiento de partículas sólidas, incluso no esféricas, algunas de ellas, haciendo experimentos en planos inclinados y también en planos horizontales. Él establece, aquí se habla por primera vez bien detalladamente de las 3 condiciones de balance de fuerzas y de momentos, es decir, los 3 mecanismos de los cuales hablábamos recién, rolling, sliding and lift-off, y él hace una determinación, hace un planteo teórico y determina el factor de corrección que hablábamos recién, ligeramente distinto al que había determinado O'Neill, como 1.56, ¿no? Y también hace bastante progreso en la determinación de las fuerzas de lift-off. Un poquito más adelante en el tiempo, hay un nuevo avance que hacen Hannan Hunt, porque ellos miden y también modelan qué pasa con una partícula que está en un canal sometida a fluido, a un flujo, y qué sucede cuando se va aproximando a la pared, ¿no? Ya había antecedentes en ese sentido, digamos, partiendo de la típica fuerza de drag, con un coeficiente epsilon de corrección, ya estaban los trabajos de Brennan y de Goldman, que decían, bueno, el factor de corrección va a depender básicamente de A, aquí A es el radio de la partícula, y de H la distancia a la pared, ¿no? Cuando la partícula va hacia la pared, este sería el factor de corrección, y cuando la partícula está cerca de la pared y se mueve sobre la misma, hay una corrección de tipo logarítmica, pero siempre dependiendo de estos 2 parámetros. Obviamente, si uno tiene la partícula sobre la superficie, H es 0 y esto no nos sirve. Entonces, él se dedica a calcular y a proponer una expresión, o mejor dicho, un factor de corrección, que él lo pone como también el cociente del radio de la partícula y A, donde A va a ser una distancia que él estima empíricamente, y lo hace tanto para las partículas esféricas con las que trabajó, de acero inoxidable y PMMA, como partículas de alúmina que son más irregulares. Y determina estos dos, fíjense, cambian un orden de magnitud del factor dependiendo del cambio en la forma de la partícula. Bien, entonces ya hasta el año 2009, si uno busca los trabajos que tratan de resuspensión de partículas,
directamente el planteo que se hace, que es el que la mayoría de los autores todavía usan hasta hoy, es el siguiente. O sea, si yo quiero modelar un problema de resuspensión de partículas micrométricas, tengo en primer lugar que determinar con qué número de Reynolds voy a trabajar, obviamente, o de qué se trata el escenario físico, si quiero ser más realista. Discriminar entre, bueno, cuáles van a ser las zonas, ¿no es cierto? La zona donde realmente voy a tener la capa viscosa, tratar de escapar de la capa turbulenta, ¿no? De la zona turbulenta, y determinar cuál va a ser la velocidad de fricción. Bien, en ese caso, uno puede plantear o decir, bueno, tengo la fuerza de drag, planteo una ecuación estándar en donde voy a tener que conocer o determinar las siguientes cuestiones. Voy a tener que conocer qué pasa con el efecto de la pared, este N que veníamos analizando hasta recién, qué pasa con el coeficiente de drag, cuál es el área de exposición y cuál es la velocidad relativa. Esto es básicamente lo que uno tiene que poder determinar para estas partículas micrométricas. Bien, Rabinovich y colaboradores determinan o, digamos, dicen, bueno, las opciones que tenemos son estas que hemos estado visualizando hasta ahora. Aquí fíjense que está todo lo que hemos hablado sobre el coeficiente N, que lo llamamos F en los trabajos iniciales. Y a partir de esto tenemos que conocer el resto de las partes de esta ecuación para la fuerza de drag. Bien. Otra cuestión. Perfil de velocidades. Bueno, tenemos que acordarnos, por supuesto, que en el caso de caracterizar un flujo dentro de un túnel de viento, estamos hablando de una situación ideal en realidad, sabemos perfectamente que va a haber una capa laminar, una zona intermedia y la zona de comportamiento logarítmico. En general, la zona intermedia se desprecia y se sigue definiendo, de acuerdo a Schilting, ya del año de los 60, cuál es la capa laminar y cuál es la relación entre la velocidad de fricción y el tamaño de la capa laminar. Esto nos permite determinar las características del flujo cerca de la pared. Y se sigue usando la correlación de Schilting para la relación entre la velocidad de stream y la de fricción. Fíjense, por ejemplo, un trabajo liminal, que es el de Ibrahim, sobre resuspensión de partículas. Él utiliza partículas esféricas y algunas partículas rugosas de grafito, si mal no recuerdo. ¿Y qué sucede? Él caracteriza muy prolijamente, digamos, la capa límite muy detalladamente y aún así sigue obteniendo una correlación similar a la de Schilting. Y en general, bueno, se utilizan algunas de estas correlaciones para poder calcular la velocidad de fricción en los modelos de resuspensión. Si estamos en la zona de comportamiento logarítmico, porque pasa frecuentemente al aumentar el tamaño de las partículas, uno utiliza la caracterización logarítmica típica. Entonces, bueno, cuestión a determinar, obviamente, si el tamaño de las partículas, que normalmente no son de un solo tamaño, sino que hay una fuerte dispersión en los tamaños en los escenarios reales, voy a tener que tener cuidado si estoy por encima o por debajo de la capa límite, caracterizar precisamente esa capa para determinar justamente la velocidad y por ende la fuerza de drag. Bien, si tengo una geometría esférica, bueno, en general no hay mayores problemas. Por ejemplo, acá les muestro las correlaciones del coeficiente de drag en función del número de Reynolds que se usan o que usaron Rabinovich y Kalman, más el coeficiente N del que hablábamos recién. Y ¿qué pasa? Cuando uno va a modelar esto, resulta que se encuentra con que estas tres expresiones empíricas, bien digamos, sustentadas por datos experimentales, no empalman una con otra. Por lo tanto, si uno quiere aplicarlo a un modelo, va a tener problemas si va a pasearse por todo el rango de número de Reynolds, como es en la mayoría de los casos
en los experimentos de resuspensión, y por lo tanto, al querer empalmar una situación con la otra en el modelo, hay que tomar decisiones, ¿no? Por eso, bueno, uno abandona este tipo de stepwise representaciones para el coeficiente de Drag y comienza a buscar formulaciones que sean continuas, digamos, ¿no? En todo el rango deseado. Entonces aparece un trabajo de Cheng en el mismo año, en 2009, en donde él hace una recopilación muy interesante y muy trabajosa de todas las formulaciones que hay. Fíjense, acá les muestro, solo para esferas, todas las formulaciones para coeficientes de Drag, en donde digamos, la más usada todavía hoy es esta de Clifty-Govan, en donde él dice, bueno, yo voy a proponer esta correlación que he recuadrado aquí para, digamos, aunar las distintas descripciones y poder tener una curva continua que me represente el coeficiente de Drag a lo largo de todo el rango de número de Reynolds que yo necesito. Pero esto es para esferas, sigue siendo para esferas. Bien. Para geometrías no esféricas se sabe muy poco. Y de hecho, bueno, por ejemplo, si uno tiene unas partículas como las que veíamos recién, con una relación de aspectos muy baja, ¿qué sucede? Las cosas ya no empiezan a ser para nada fáciles de resolver. En general, por ejemplo, la gente dice, bueno, si tengo cocientes entre la relación de aspecto, ¿no? Entre el espesor de la partícula y su largo, superiores a 0.3, podríamos hacer aproximaciones para, por ejemplo, esferoides y cilindros, se comportan bastante parecidos, pero en el caso de que ya tenga relaciones de aspecto menores, las cosas no se parecen para nada. Por lo tanto, está la necesidad de establecer los coeficientes de Drag para cualquier forma, y eso es muy difícil, ¿no? Aparece un trabajo interesante de Sabine Trancón en el año 2004, donde ¿qué hacen? Ellos forman aglomerados de esferas. Obviamente la esfera se conoce bastante bien su comportamiento en cuanto a fuerzas de Drag, y por lo tanto vamos a configurar geometrías más complicadas con esferas. ¿Cuál es este tipo de geometrías? ¿No? Por ejemplo, una esfera más grande con puntas, una pirámide o una partícula en forma de cruz o de estrella, o bien este tipo de partículas alargadas con un número n variable, desde 2 en adelante, que me van a representar lo mejor posible o más aproximadamente a una partícula plana, una partícula chata. Bien, entonces, Trancón lo que hace es, tomando el coeficiente de Clifty-Govan, que tiene además un rango bastante grande de vez, lo que hacen es relacionar este coeficiente de Drag, ¿no? O sea, lo usan en sus cálculos, para calcular mediante relaciones empíricas un coeficiente de Drag que se relacione no solo con el número de Reynolds, sino con dos características geométricas de la partícula, ¿no? Que tienen que ver con su falta o su abandono de circularidad igual a 1. Las dos son, por un lado, un diámetro efectivo que tiene que ver con el área de proyección al flujo, con el área de ataque, y un diámetro equivalente con el volumen de una esfera que tenga el mismo volumen de estas partículas que no son esferas. Bien, con eso, aplicado para estas geometrías de las cuales hablábamos aquí, llegan a, bueno, primero a medir experimentalmente. Ellos construyen las partículas, miden su velocidad límite en flujo y determinan que el coeficiente de Drag se aparta justamente de la correlación que hay para esferas, y lo que hacen es calcular cuál debería ser esa corrección, plantean esta fórmula empírica que ven ustedes acá y la comparan, ¿no? Bueno, en realidad lo hacen a partir justamente de sus datos experimentales, y acá podemos ver que la correlación funciona bastante bien cuando uno compara lo predicho por dicha correlación y lo medido.
Bien, acá están todas las geometrías que ustedes veían recién en el esquema. Bien, perfecto. Esto nos da ya un avance. Sin embargo, bueno, para formas totalmente irregulares, no tenemos mucho más. Bien, aparece otro trabajo interesante en el 2015 de Dioguard y Melle, en donde ellos realizan experimentos con estas partículas que ven ustedes acá, ellos las caracterizan, las miden de manera directa, sus 3 longitudes características, y también tratan de plantear, digamos, una correlación, o sea, a partir de los datos experimentales, desarrollan una correlación, en donde, de nuevo, la idea es, por supuesto, relacionarlo con algún factor de forma de las partículas. Entonces plantean, bueno, un coeficiente de drag que se relaciona con el coeficiente de drag conocido para esferas, pero con, aquí fíjense, un factor psi que tiene que ver con la esfericidad y la circularidad de la partícula. Es el cociente de ambas elevado a un exponente que habrá que determinar de acuerdo al tipo de partículas con el que uno trabaje. Bien, esto es un avance bastante importante. En el estudio ahora más digamos, contemporáneo que tenemos del impacto de la forma de las partículas en justamente la resuspensión de partículas, aparece Ping con, él hace estudios de resuspensión pero en fluidos, ¿no? En suspensión en fluidos, en donde él también plantea, bueno, ¿qué pasa con formatos como, por ejemplo, esferoides? O, bueno, aquí ustedes están viendo directamente una partícula de forma prismática, sin embargo, él no soluciona esto para el caso de las fuerzas de drag, simplemente hace un análisis de las fuerzas de adhesión para este caso, pero concentrándonos en su aporte a las fuerzas de drag, él utilizando CFD, Computing Fluid Dynamics, lo que hace es calcular cuál debería ser el factor de corrección. Él lo plantea directamente como un factor de corrección a la ecuación de la fuerza de drag estándar, y haya algo interesante, y es que cuando ese coeficiente nosotros lo graficamos contra este cociente de aspecto para la partícula, es decir, su espesor sobre su largo, para decirlo fácilmente o rápidamente, encuentra que el comportamiento es no monótono. Encuentra que justamente la partícula, cuando es muy chata, se comporta, digamos, aumenta el coeficiente de corrección, y cuando la partícula está alrededor de 0,3 de factor de relación, ofrece un mínimo a la fuerza, digamos, la fuerza de drag es mínima en definitiva. Perdón, el coeficiente de drag es mínimo, porque tenemos un juego ahí con el área. Bien, también hacia fines del 21 encontramos un trabajo de Fillingham, donde él vuelve a tratar el problema de las fuerzas de drag con un coeficiente de nuevo, eta, que relaciona también el diámetro superior con el espesor con la longitud para esferoides. Y voy a adelantarme, mediante Direct Numerical Simulations, él correlaciona con datos experimentales y puede desarrollar una buena correlación para el coeficiente de drag, que es la que vemos aquí. Bien, todo esto respecto de cómo escribir la fuerza de drag. Ahora, sumado a esto, hay que establecer cuál es el brazo de palanca para el momento de esa fuerza, y en ese sentido existe todavía un poco de controversia, aunque la mayoría de los autores toman directamente a partir de la formulación de O'Neill, y con algunas modificaciones en el camino, se demuestra que el brazo representativo de palanca es 1.4 del radio de la partícula, y en general todos los modelos lo consideran de esta manera. Respecto a las fuerzas de lift ahora, es toda otra historia. Hay muchos modelos, todos parten de Safman del año 65, donde él plantea, bueno, esta ecuación que caracteriza la fuerza de lift,
Sin embargo, Hallow, del que hablábamos hace un rato, ¿se acuerdan? Encuentra que en general subestima esta fuerza, esta expresión a las fuerzas de Lift y la corrige directamente con un factor 5, o sea, ahí aparecería un 32 y pico, hasta que finalmente Bollinger en el año 95, realizando una serie de experimentos directamente, plantea una correlación, bueno, no una correlación, directamente una expresión adimensional para la fuerza de Lift y la interpreta de esta manera, y en el trabajo de Rabinovich se hace un resumen respecto de todos los modelos que tenemos hasta el momento, en donde directamente tenemos aquí relacionados los coeficientes P y Q, como lo ven acá, debido a trabajos que son todos liminares y bastante antiguos, digamos, ¿no? Y todavía vigentes. De nuevo, pero para esferas. ¿Está bien? ¿Qué sucede? ¿Por qué tenemos mucho menos en las fuerzas de Lift? Porque son, en general, 3 órdenes de magnitud más pequeñas en los problemas que nosotros tenemos que las de drag. Por lo tanto, la gente, bueno, las desprecia en general, aunque hay algunos problemas en donde pueden llegar a ser importantes. Entonces, si tenemos que caracterizar algo, vamos a encontrar lo más aproximado para una geometría no esférica que va a estar relacionado con las formulaciones de Fillingham. Es decir, que aparte del coeficiente de drag que veíamos hace un rato, dedujo una correlación para el coeficiente de Lift, muy recientemente también, para los esferoides que veíamos, ¿no? Bien. Otro aporte de los últimos años, de este año, ha sido el de Ting también, el que habíamos visto, el autor que habíamos visto hace un rato, que hacía CFD, y que plantea las correcciones a la fuerza de Lift para el caso de esferoides prolatos, y vemos que también encuentra, como veíamos hace un rato, que el comportamiento de este coeficiente de corrección para la fuerza de Lift de Safman, la original, también tiene un comportamiento no monótono a medida que la relación de aspecto de la partícula va, por ejemplo, apartándose hacia abajo de la condición circular. Pero, insisto, como las fuerzas de Lift son 3 órdenes de magnitud menores en general, usualmente son descartadas. Bien, ¿qué pasa con nuestro problema? Nuestro problema, nosotros intentamos trabajar con partículas que no sean esféricas y por lo tanto vamos a tratar de construir partículas más complicadas, pero usando o haciendo, digamos, un camino diagonal, usando lo que se conoce de esferas hasta ahora y lo que se conoce de partículas construidas a partir de esferas. Entonces, en el modelado que nosotros hacemos del problema de resuspensión, para encontrar cuáles son los mecanismos que prevalecen en las distintas condiciones que podemos tener, planteamos distintos casos, ¿no? Un caso puramente para partículas esféricas, casos donde tenemos duetos de partículas como esta y vamos cambiando su tamaño, y casos en donde vamos a tener cadenas de partículas, es decir, geometrías aplanadas. Vamos a determinar la circularidad de las partículas en cada caso y nuestra hipótesis va a ser que un cambio en la forma implica un cambio en el mecanismo de resuspensión que va a prevalecer en el problema. De esta manera, modelamos nuestras fuerzas de drag y de Lift con distribuciones de fuerza de tipo gaussiana, con una media dada por las ecuaciones justamente estándar, con un factor que directamente utilizamos, el factor de O'Neill, más un coeficiente de drag que ya vamos a ver que usamos, una media representada por esta expresión para la fuerza de Lift, como las que veíamos hasta ahora, y una dispersión relacionada con la media de esta manera. En el caso del coeficiente de drag, decidimos finalmente utilizar el coeficiente desarrollado por la correlación de Sabin-Trancón y para el caso de Lift, la de Fillingham, en donde, como no tenemos para cadenas de esferas, tenemos que hacer una semejanza entre una cadena
y un esferoide prolato para poder aplicar la formulación de este autor. Bien, de esa manera pudimos desarrollar un modelo en donde podemos evidenciar justamente el rol de cada mecanismo y qué errores se pueden tener en cuenta, errores se pueden cometer cuando uno parte de un modelo que solamente tiene en cuenta el rolling, que es lo que la mayoría de los modelos de simulación y teóricos utilizan para tratar de predecir esa curva de resuspensión en función de la velocidad de stream, en donde justamente el hecho de considerar solamente el mecanismo de rolling implica predecir velocidades. Fíjense en esta gráfica que estamos graficando. La velocidad de stream necesaria para remover la mitad de las partículas que se encuentran en una monocapa superficial de partículas adheridas, en función de la circularidad de la partícula. Fíjense cómo cuando la circularidad de la partícula es baja y apartada del valor igual a 1 que corresponde para esferas, tenemos valores de esa velocidad predichos por un mecanismo de rolling nada más, mucho mayores que los que tenemos si permitimos que la partícula pueda no solamente rodar, sino que si se cumplen las condiciones críticas, pueda deslizarse sobre la superficie. Fíjense cómo en este caso las velocidades bajan casi a la mitad si tenemos en cuenta entonces todos los mecanismos y vemos que obviamente hay una convergencia hacia el mismo valor en el caso de las esferas. De estos resultados va a hablar Camila Villagrán y los invito a que vean el póster SP5 para que continúen con esta historia. Nosotros simplemente vamos a plantear aquí, bueno, ¿cuál es el desafío hacia el futuro? Bueno, el desafío hacia el futuro es para toda la comunidad de aerosoles poder predecir la resuspensión en problemas complicados de multicapa, ¿no? Como este. Imagínense una multicapa de partículas que está sometida o inmersa simplemente en una capa viscosa. ¿Qué pasa? Si todavía no hemos podido resolver el problema de partículas no esféricas, imagínense el desafío que implica resolver este problema. Se han hecho algunos avances en esto, pero sinceramente en los últimos 20 años es poco el progreso que se ha realizado. ¿Por qué? Porque todavía no logramos resolver el problema más simple de la resuspensión en monocapas. Así que allí está el desafío y en eso estamos. Les agradezco enormemente a todos los presentes, agradezco a los organizadores, como decía al principio, que me permitieron hablar de esto hoy para ustedes, y bueno, y a mis colaboradores de siempre, a Jessica, Rodolfo, Camila, que está haciendo su doctorado en este tema, y a Irene Hipólito, como siempre. Muchas gracias a todos. Hola, bueno, muchísimas gracias Ana por esta charla tan interesante y bueno... Colaboradores de siempre, a Jessica, Rodolfo, Camila, que está haciendo su doctorado en este tema, y a Irene Hipólito, como siempre. Muchas gracias a todos. Hola, bueno, muchísimas gracias Ana por esta charla tan interesante. Y bueno, Germán Drasser en el chat pregunta si usan una distribución gaussiana para modelar la rugosidad. No, en realidad se puede usar en el modelo cualquier distribución, pero en general últimamente estamos usando distribuciones log normales porque son en general las que se observan en las medidas de AFM cuando se determinan ciertas fuerzas de adhesión mediante el pegado de una partícula al cantilever de la AFM y con eso se realiza la medida directa. En general se observan distribuciones log normales, aunque en el caso, por ejemplo, de un sistema como el wolframio, esferitas de wolframio sobre wolframio rugoso,
hay una distribución, observa y se ha medido distribuciones gaussianas. Por lo tanto, uno tiene que ir jugando dependiendo de la información experimental. Si no tenemos la información experimental, bueno, allí uno realmente son parámetros libres que uno tiene, digamos, y bueno, uno puede hacer varias cosas, pero en general uno trata de ajustarse a la información experimental cuando existe. Bueno, muchas gracias por la respuesta. Mientras esperamos más preguntas, yo quería, Ana, hacerte una pregunta, porque, bueno, se caracterizó con muchísimo detalle en la charla la interacción fluido-partícula para un montón de casos de formas de partículas, pero vos en las diapositivas que mostraste inicialmente había un número muy, muy grande de partículas. ¿Es que hay alguna idea de cómo afectan las interacciones entre partículas cuando no conforman, como en el caso que mostraste vos, un cuerpo rígido, sino que están desacopladas unas de otras? Tal cual, mira, justamente en eso se está progresando últimamente, porque hay choques. En general, los experimentos en túneles de viento que se están realizando son digamos, de dos grandes tipos, ¿no? Uno, lo que se llama monocapa, pero monocapa diluida, es decir, donde tenés esferas bien, bien distantes unas de otras, como para asegurarse que al menos al iniciar el movimiento la partícula no choque con una vecina. Y después tenés lo de multicapa, que ahí, bueno, puede pasar de todo. En el caso monocapa, recién ahora la gente está tratando de, mediante filmaciones de ultracámara rápida, de ver si existen choques o no. Nosotros hemos publicado recientemente un trabajo en donde, digamos, tenemos evidencia de que la única manera de explicar las tasas de resuspensión que se observan en un experimento que se hace con justamente partículas de tungsteno provenientes de un reactor nuclear. La única manera, decía, de explicar las altas tasas de resuspensión de las partículas pequeñas, ahí tenemos partículas del orden de las 2 micras hasta los 40 micrones, es que sea por choque, porque si uno analiza, digamos, las condiciones de despegue con las fuerzas aerodinámicas que están involucradas ahí y con las fuerzas de adhesión medidas directamente, no se explica cómo tenés una alta tasa de resuspensión de partículas de 2, 3, 4, 5 micras. ¿Está bien? Entonces, la única manera es que las partículas más grandes, que son las que primero resuspenden, se lleven con ellas, por culpa de los choques, partículas más pequeñas. Así que eso es algo que todavía hay que incorporar en los modelos de resuspensión. Sí, sí. Bueno, muchas gracias. Acá Germán Draza pregunta, de todas las fuerzas que mencionaste, ¿cuál es la más afectada por la rugosidad de la superficie? ¿La fricción? ¿El momento? Bueno, o sea, la fuerza de adhesión se altera terriblemente por la presencia de rugosidades. Por lo tanto, es bastante intrincado, se torna intrincado el problema, porque cuando uno, imaginemos, digo, como en física 1, ¿no? Una partícula montada arriba de una superficie rugosa con ondulaciones. Bien, la fuerza de adhesión disminuye muchísimo porque la interacción superficie-superficie justamente se hace menor debido a la rugosidad. Tenemos menos puntos de contacto. Pero por otro lado, el brazo de palanca para el momento de rolling crece porque está parada sobre puntitas, digamos, más distantes. Entonces, hay un juego entre esos dos parámetros y como es tan difícil determinarlo experimentalmente, hay muchas dudas respecto de cuál va a ser, digamos, el factor más importante. No es, digamos, tan directo. Porque, por ejemplo, si pasamos a rugosidades cada vez más grandes, podría pasar que la partícula se mete en el huequito de la rugosidad y vuelva a tener una interacción más profunda con la superficie y entonces la fuerza de adhesión vuelve a aumentar. Entonces, ahí hay una dependencia no monótona y hace más complicado el problema. Entonces, en cuanto el mecanismo de resuspensión deja de ser el de rolling,
comienza a ser importante el desliding y entonces la fricción ahí va a comenzar a ser importante. En general la gente a la gente me refiero a la comunidad de aerosoles, no está caracterizando hoy por hoy, no se está preocupando tanto por el coeficiente de fricción, cuánto se modifica con la rugosidad de la superficie. Pero es algo que hay que tener en cuenta, seguro. Así que es bastante no lineal el problema. Bueno, gracias Ana. Acá Diego Campana te felicita por la charla y pregunta, en los trabajos donde se han realizado simulaciones numéricas, ¿se consideró una partícula aislada o más de una interactuando entre sí? Y yo le sumo, ya que hablaste de los choques, si existen interacciones que no sean por contacto mecánico, que sean mediadas por el fluido. A ver, en el modelo nuestro, nosotros consideramos hasta ahora en el modelo de simulación partículas aisladas. ¿Qué se hizo cuando se modeló en la parte de colisiones de las cuales recién contestaba yo a Alejandro? Lo que se hizo fue, o sea, el modelo se lo, digamos, aplicó tanto el nuestro como el de otros autores para modelar los resultados experimentales y se vio que la parte de partículas pequeñas no funcionaba. Digamos. Ningún modelo era capaz de acusar esa alta tasa de resuspensión de partículas pequeñas. Entonces lo que hicimos fue una evaluación de las probabilidades de choque al estilo mecánica estadística. Y en ese caso se vio justamente que había una alta correlación entre las concentraciones de partículas en superficie, que eso era lo bueno que tenían estos datos experimentales con los que contábamos, que sabíamos cuál era la concentración de la monocapa de partículas que teníamos. Entonces, relacionando esas concentraciones, ¿está bien?, con las tasas de resuspensión que teníamos y de qué tipo de partículas, porque conocíamos eso por suerte, pudimos justamente ver que había una correlación fuertísima entre concentración y tipo o forma o cantidad de partículas pequeñas que se resuspendían. Así que eso, digamos, es evidencia de que hay colisiones. Pero la inclusión de las colisiones en el modelo de simulación es algo que justamente es en lo que estamos ahora trabajando. No está hecho todavía, ni en nuestro modelo ni en ningún otro. Hay algunos que también lo están intentando, pero no hay algo cerrado todavía. No sé si contesté todo porque... si vos me preguntabas alguna cuestión. Si había alguna interacción entre partículas, digamos, mediada por el fluido, en el cual no hay contacto mecánico, por ahí la colisión de la que hablabas es más general y puede incluir la interacción mecánica o no, pero no sé si ya en el caso de aire es despreciable la interacción mediada por el aire entre dos partículas. No, a la partícula... La sombra que le haga una. O sea, la partícula choca porque se desprendió por culpa de las fuerzas aerodinámicas. O sea, no hay manera en este escenario, o sea, no consideramos, ¿está bien?, lo que sería el impinning de una partícula de afuera, ¿no? Como se ve mucho en el modelado de medios granulares, eso no se está considerando, no porque no exista, no se sabe tampoco cuánto, porque no se puede ver, pero no se está teniendo en cuenta en este modelo. Lo que nosotros vemos es partículas que ya están adheridas, que se ponen en movimiento, que por fuerzas aerodinámicas, por culpa de ese movimiento ruedan, por ejemplo, o se deslizan y pueden encontrarse en el camino otra partícula. Esa sería la situación. Bueno, acá Germán Drasser pregunta, le voy a dar lugar a Verónica Marconi, que todavía no preguntó. Te agradece por la charla y te felicita y pregunta, en las últimas publicaciones 2021 que contabas con partículas obloides, ¿consideran interacciones de algún tipo? A ver, entiendo que no sé si se refiere a interacción. Verónica, no sé si querés aclarar si interacciones entre partículas o entre el sustrato y las partículas. Interacciones entre las partículas. Estamos todos picados por lo mismo. Chao. Divino. Chao. Cuídate. Divertite y... Hay alguien que tiene el micrófono abierto ahí. A ver.
Ana está offline, me parece. Gastón, no sé si... Soy yo que estoy offline. No. Ana, Hola. María está ahí. Está conectada, pero no, yo tampoco la escucho. Sí, está como presentadora. No sé si, Jessica, querés, vos me parece que sos parte del trabajo, querés contestar la pregunta de Verónica. Hola, ¿cómo estás, Alejandro? Vero, no sé si te referís a la última, o sea, a la publicación esta que contaba de los resultados que también me mostró Camila en el póster. No se considera ningún tipo de interacción entre las partículas que, bueno, en este caso fueron modeladas como achatadas o formadas por distintas cadenas de esferas, pero no. Ahí volvió Ana. ¿Estás? Bueno, y me quedaba solamente una pregunta, me decís Gastón, pero creo que estamos dentro del tiempo. Sí, tenemos tiempo. Germán preguntaba, ¿cuál es la motivación para usar una distribución de fuerzas en lugar de un valor único? ¿Y cómo eligen el ancho de la distribución? No se escucha, Ana María. No sé si soy yo o... Se escucha muy bajito. A ver. Ahí tenés. A ver. ¿Se escucha ahora? Bajito. Muy bajito. ¿Ahí se escucha mejor? Sí, se escucha. Voy a cerrar la cámara Ahora y sí, ahora hablo. Se escucha, bueno, ahí Jessica me está diciendo. A ver, distribución de... Se utiliza en distribución de fuerzas, a ver, tanto no sé a qué modelo, a qué fuerzas te estás refiriendo, si a las aerodinámicas o a las de adhesión. Contesto por las dudas las dos. Las fuerzas de adhesión, distribución, porque la presencia de rugosidades hace que las fuerzas no tengan un único valor. En el caso de las fuerzas de aerodinámicas, el ancho que se utiliza es proporcional a la media, bueno, por un modelado, digamos, que viene en realidad usándose desde hace tiempo en todos los modelos de resuspensión de partículas, y el modelo gaussiano en particular es porque, bueno, la gente dice hay una cierta distribución de bursts que se va a propagar, va a haber, digamos, fluctuaciones de la velocidad, por lo tanto, para tener en cuenta esas fluctuaciones, la gente no utiliza un valor único, sino una distribución de velocidades. Bueno, Germán agradece tu respuesta y no sé si alguien más quiere preguntar algo con el micrófono abierto. Bueno, entonces, Ana, muchísimas gracias por la charla tan interesante que diste y bueno, no se le dejo a Gastón la palabra. Bueno, gracias, Alejandro. Muchas gracias, Ana María. Y bueno, gracias a todos.